a las palabras mágicas. Yo soy Liana. Acá está Fernanda Malofus conmigo. Como siempre, estoy demasiado emocionada hoy. ¿Cómo estás? Siempre nos agarran en el chisme cuando nos dicen grabando 3-2 y yo, porque entonces no. ¡Ay, hola! Es que entiéndanos que son muy pocos los momentos donde podemos realmente estar sentadas con un café chismeando y contando Total. y alegando. Y pues mucho de ese tiempo, aprécienlo, se los estamos dedicando a ustedes. Están más bien incluidos con nosotros en el chisme de lo que nosotros platicamos normalmente. No crean que, o sea, sí preparamos los temas, etcétera, pero al final sí es algo de lo que nosotras platicamos normalmente. Entonces, Y que somos esta amistad. desde el principio lo dejamos como muy claro, ¿no? Sí. Hoy tenemos un tema buenísimo porque somos unas intensas, ya lo saben, ya se los dejamos claro varias veces y sé que ustedes son iguales que nosotros, por eso están por aquí. acá. Por eso están por acá, déjenme ponerles ahí mis cosas para sentarme como Para debe de ser. acomodémonos. Me acomodo, Tras. mi cafecito y ahora sí, Fernanda Malo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Está intenso, está fuerte. Muy. No es chistoso, No es pero chistoso. es un tema que me apasiona, nos gusta mucho. Me fascina. Y que tiene mucho que ver también con todo lo que hemos estado hablando respecto a la salud mental, obviamente llevado a un extremo muy lejano, pero que tampoco es tan poco común como me gustaría. Díganos que no somos las únicas locas a las que les gustan estos temas. Yo creo que no, yo creo que definitivamente hay muchos bichos palabríferos por allá. Lo que me interesa es saber si están aquí, si ya llegaron a su hogar, al lugar correcto. Y es que hoy vamos a hablar de asesinos seriales. Chan, chan, chan. Y yo, me encanta esto. Sí, somos esas personas. Es muy curioso porque más allá del morbo, es un tema que sí le causa como mucha curiosidad y como mucha onda a la gente. A mí me gusta como, o sea, siempre me he sentido atraída por este tipo de temas. Por dos. Soy la persona que sí ve estos documentales y me súper clavo. Incluso siento que debí estudiar este tipo de cosas. Yo en algún momento también lo pensé. Este tema es justamente una de las principales razones por las que seriamente en mi lista de carreras que me hubiera gustado estudiar y que en algún momento sí pensé estudiar estaba la psiquiatría, justo por este tipo de temas como tan extremos. Siempre obviamente, ¿no? Somos artistas, soy actriz, cantantes, escribimos, lo que sea. Siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano, ¿no? Tiene mucho que ver. Y sobre todo a mí, analizándome, porque ya sé que soy escorpión y que me encantan todas estas cosas oscuras y también veo muchas series policíacas de cómo investigan casos. Ajá. Y todo eso, me encanta. Pero en algún punto, pues sí se llegó uno a preguntar como de, güey, ¿por qué me gustan estas cosas? Claro, o sea, yo también ¿no? he llegado a pensar así de, ¿qué onda, no? ¿Por qué me atrae? doy miedo. Y pienso que no. O sea, en mi caso lo que he podido analizar dentro de mí es, me provoca mucha curiosidad. ¿Qué lleva a un ser humano? Eso es lo que a mí me pasa también. ¿No? A perder el control y la perspectiva de la realidad de tal manera, ¿no? Aparte me da mucha curiosidad esta parte de que dicen que todos somos como en potencia. Exactamente, que eso también, ¿no? ¿Cómo le hago para no llegar ahí? También. ¿Cómo le hago para no estar fomentando la crianza de humanos que puedan llegar ahí? También. ¿Cómo podemos prevenir que sucedan estas cosas? ¿Cómo podemos cuidarnos de que nos pasen estas cosas? Me da mucha curiosidad el switch. Ajá, y ese switch. Y me fascina, me causa fascinación. No en sí ellos, ojo. ¿Ok? Sí, porque al rato, ya es que Liana y Fuz dijeron que estaban enamoradas de Charles Manson. Les fascinan los asesinos. No, güey. Me fascina el tema porque me provoca mucha incertidumbre y a la vez muchas ganas de... Curiosidad, aprendizaje, o sea, me da... De encontrar. La mente humana me parece fascinante. Exacto, la mente humana, ¿no? Y estas son las mentes humanas más quebradas que te puedes encontrar, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de psicópatas. También me llama muchísimo la atención como la inteligencia humana. O sea, cómo la inteligencia extrema puede ser llevada... ¿A lo mejor? A lo mejor, sí, o sea, puede ser, a lo peor. Puede ser Elon Musk o puede ser Charles Manson, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? Ajá. Porque al final son seres ultra encantadores, la mayoría inteligentes, o sea, envuelven y me da mucha curiosidad. Y como siempre en el afán de armar el rompecabezas, sí son características. Traigo aquí algunas características como muy comunes de los asesinos seriales. Primero, ¿a qué se le conoce como asesino serial? Es un asesino, una persona que mata a otro ser humano, pero que lo hace más de 3 veces. Ok. Y con un lapso de tiempo entre un acontecimiento y el otro. Ok. ¿Me explico? O sea, primero una persona,
pasa un tiempo, luego otra, pasa un tiempo, luego otra. Es decir, si es una masacre, es una masacre, es otra cosa. Es otra cosa. Y que casi siempre están vinculados estos crímenes a cuestiones emocionales, psicológicas. O sea, no solamente es el acto por el acto, ¿no? Sí, hay un porqué, hay un ritual, hay una congruencia entre uno y otro, ¿no? Que también está padre porque hoy vamos a comentar también como películas, series, claro, como para que todos estemos ahí en la misma onda. A grandes rasgos, se conocen dos clasificaciones, una que son los organizados, ajá, ¿no? Que es como el asesino serial organizado, es el clásico de la movie, ¿no? Que es muy inteligente, que lo planea, que es muy maquiavélico. Maquiavélico significa que todo lo planeas, lo controlas, lo manipulas, uh-huh, que acecha a su víctima por un tiempo antes de hacerlo. Sí, todo está como fríamente calculado, exacto, ¿no? De ahí viene el fríamente, uh-huh, calculado. Y es el como más común, digamos, en la parafernalia de la cultura pop, ¿no? Porque causa pues mucho morbo, interés, y es muy aterrador también pensar que a lo mejor te están siguiendo 6 meses y tú no te diste cuenta, ¿no? Y tienden mucho al ritual, ¿no? Okay. A usar los mismos instrumentos. Otra cosa que define en global a los asesinos seriales es que rara vez utilizan armas de fuego. O sea, siempre el contexto y el acto es como personal. Okay. Es un cuchillo, es con las manos, es personal, güey. Es muy truculento. Es muy truculento. No, porque no, y me refiero personal a que no es lo mismo que yo te dispare a distancia, claro, a yo utilizar mis manos para quitarte la vida. Total. O sea, se me hace como demasiado fuerte. Qué heavy. Y bueno, esa es una clasificación que son como los más conocidos, y están los desorganizados, que son como impulsivos, que agarran lo primero que se encuentran. Las víctimas no son escogidas con tiempo, no acechan tanto, pero sí lo hacen. O sea, tienen estos brotes psicóticos y pum, sucede. Y luego pasa un tiempo y pum, vuelve a suceder, ¿no? Esas son como dos grandes clasificaciones. Y es como lo mismo también como lo del tiempo. O sea, tienen como... Sí, por eso se llama serial, porque es como serie, ¿no? En serie, uh-huh, literal. Pero me refería como entre estos dos casos, o sea, es lo mismo. Es como cierto periodo de tiempo. Porque además se ha investigado que hay un ciclo que también traigo aquí. Ok, hablo del ciclo, ¿no? Ahorita les platico del ciclo del asesino serial. Lo que me parece también muy interesante es que este término de como tal de asesino serial no existía hace relativamente poco. Ok, ¿cómo cuánto? Estamos hablando de los 60s. Muy poco. Que hay una... De hecho, hay una serie, se la recomiendo muchísimo si no la han visto y les interesa este tema, que se llama Mindhunter. Yes. Está en Netflix, y justamente esta serie, el personaje principal y el que es su coprotagonista, uh-huh, que son dos chicos policías que terminan trabajando para el FBI. Es una historia real y está basada en estas dos personas reales. Que hablan de los primeros que clasificaron como tal. Seríamos muy buena dupla. Sí, totalmente de detectives. Ajá. Que clasificaron como tal el término asesino serial. Ok. Entonces, antes de esto sí existían, o sea, sí estaban investigando como el asunto de Charles Manson. Había gente en la cárcel. Pero ya el término como tal. Les decían cazadores, les decían, ¿no? Pero no había como una estructura, una clasificación. Este chico en la vida real, es que me acuerdo del nombre del personaje porque les cabe el nombre, pero en la vida real se llama John Douglas. Ok. Él fue como el principal que empezó con esta investigación. Fue muy polémico su caso. Todo viene en la serie, es muy interesante, porque pues él junto con su compañero que lo apoyaba mucho en sus locuras, pues fueron los primeros en decir, a ver, vamos a ir a meternos a las personas que están en prisión, en el pabellón de la muerte o en la cadena perpetua, que hicieron este tipo de asesinatos, y a entrevistarlos. Él fue el primero. Locura. Sí, que realmente se clavó, uh-huh, así, ¿no? Realmente se clavó a entrevistar, a meterse a la prisión y a hablar con estos monstruos que si ahorita da miedo y morbo y curiosidad y cosa, imagínate ese momento que nadie lo había hecho. Con el primero que lo hace, que además es como una parte súper importante de la serie porque es como la culminación casi de la temporada, fue con Edmund Kemper, que era conocido como el asesino de las colegialas. Ok. Sí, el asesino de las colegialas, que, o sea, mató a muchísimas chicas y al final él se entrega.
Y él es el primero con el que va y habla. Y entonces a partir de ahí, de hacer muchísimas entrevistas, empiezan a hacer esta clasificación y a encontrar estos puntos en común entre la gente que hace en específico este tipo de crimen. Y eso es otra cosa que me fascina. Porque coinciden, o sea... Justo eso, o sea, qué locura que todo coincide y que es como justamente medio patrón, medio cíclico. Es una ensalada que si tienes todos esos ingredientes... ¡Pum! Vas a acabar haciendo eso. Y eso me parece... ¡Qué locura! A la vez que aterrador, súper interesante. Muy interesante. Y súper útil, porque entonces quiere decir que a lo mejor si encontramos bien la estructura de cómo funcionan estas cabezas, podemos a lo mejor trabajar mucho en términos de la prevención, ¿no? Total. Y la eterna pregunta. La eterna pregunta que es, ¿nacen o se hacen? ¿No? Y eso es algo en lo que la ciencia y la tecnología y la psicología y la psiquiatría ha estado no peleando, pero sí investigando sobres, ¿no? Así como de ¿qué onda con esta banda, no? O sea, sí, literalmente y han encontrado puntos en común y esto se me hace cuéntamelo ya. Increíble. Definitivamente se sabe que el entorno familiar es súper importante. Salud mental, chicos, por favor. Todo se reduce a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común? Evidentemente, en todas estas cosas siempre hay excepciones, pero en el caso de los asesinos seriales son muy mínimas, son muy contadas los que no cumplen con absolutamente todos estos puntos así, tal cual by the book. Ok. ¿No? Familias rotas, disfuncionales, normalmente justo así, Qué increíble. O sea, es que lo voy a decir y me parece increíble. Familia rota disfuncional en donde el papá está ausente. Ok. Ya sea literalmente ausente o por un problema de alcoholismo o de trabajo excesivo, de lo que sea. Ausente, padre ausente y madre controladora, posesiva, tóxica. Esa combinación es así infalible. Hay, por lo mismo, en una familia de este tipo, es muy común que haya un historial de abuso. Abuso físico, abuso mental, abuso verbal y abuso sexual. Ok. Todo tipo de abuso, algunos más de un lado que otro, pero sí. Pero siempre abuso. Y si juntas todas estas, o sea, si vas sumando, claro, haces la ensalada, güey. Sí. O sea, neta sí, ¿no? Hay un triángulo de la personalidad homicida. Ok. Que tiene mucho que ver con esto también. Que son 3 cosas, como también muy puntuales. Una es que mojan la cama. Ok. Hasta grandes. Ok. Otra es que son piromaníacos, que es esta gente que abusa del jugar con fuego, literal, y el maltrato a los animales. Torturan animales, les gusta jugar con animales muertos. Ok, ojo, chicos, o sea, por favor, ojo, porque si nosotros dejamos pasar estas conductas, la bola de nieve se hace más grande. Claro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No toda la gente que viene de una familia rota es un asesino serial. Claro. No toda la gente con padres abusivos, ¿no? Son asesinos seriales. No toda la gente que es piromaníaca pero lo que decimos, si vas juntando y juntando y juntando. Pero si le vas sumando, ¿no? Hay muchas razones por las que los niños mojan la cama. Puede ser síndrome postraumático también. O sea, son muchas cosas. Pero estoy hablando en específico de un cóctel muy exacto que se ha investigado. Esto no lo digo yo. O sea, sí. Y por ejemplo, Ted Bundy era el asesino serial del libro. O sea, así sí, haz de cuenta libro. Que era así de que todo, así, todas las características. Exactamente. Y obviamente pues viene la psicopatía, que eso pues envuelve muchos síntomas, entre ellos uno de los más importantes, pues es la falta de empatía. Qué heavy. La falta de empatía total. Entonces... Sí, no un poco, total. No existe la empatía. Algo que quiero aclarar es que esta triada homicida se refiere a homicidas en general, no específicamente asesinos seriales. Pero pues bueno. Y la falta de empatía es todo un tema, porque si tú no tienes empatía, no reconoces y no entiendes el dolor de los demás. Y de ahí viene lo que decías tú, de la inteligencia excesiva, del IQ. Porque esta inteligencia, para lo que la usan mucho, y sí está comprobado que los meros asesinos seriales tienen un IQ muy alto, mucho más alto que el promedio, es porque ellos todo el tiempo tienen que fingir las emociones. Ellos aprenden cómo se ven las emociones en los demás, claro, pero ellos no las tienen. No las sienten. Ellos son actores, ellos son tan inteligentes que pueden
detectar cómo se ven, o cómo es un cuerpo cuando tiene miedo, cuando tiene amor, cuando tiene... Pero ellos no lo sienten. Ay, te quiero mucho, pero no ellos lo están sintiendo. Entonces, no, ellos no lo sienten. Imagínate lo que requiere de inteligencia para poder interpretar emociones que no conoces. O sea, uno como actor interpretas las emociones porque las conoces. Claro. No me quiero imaginar cómo sería. Esto es una locura. No tenerlas. O no tenerlas o sea, de manera normal, natural. Locura. Es una locura. Y da mucho miedo. Y lo que más miedo da es que en la mayoría de los casos, pues parecen personas normales. Sí, que están así entre nosotros. Y muchos de ellos están casados, tienen familias, tienen hijos, son exitosos en el trabajo, ¿no? Y sobre todo... Son encantadores. Sobre todo muchos. Hacia afuera son encantadores, agradables, pero a la vez son de personalidades muy fuertes y muy intimidantes. Son violentos. Y pues evidentemente si no tienes empatía, pues son personas muy egoístas. Claro. Y el egoísmo, la violencia, son pequeñas cosas que se pueden delatar por muy buen actor y muy inteligente que seas. Entonces, si tú ves que hay una persona que es es que es un pasito más violenta de lo normal, o que viste que saliste con el güey y el enojo de la manejada no es normal, o sea... ¿no? O sea, obviamente no estoy diciendo que estos güey todos sean asesinos seriales porque mi padre sería Ted Bundy, ¿no? Pero son como ahí donde se les sale un poco la realidad, ¿no? Son muy manipuladores y pues obviamente con toda esta cosa, ¿no? Muchos de ellos tienen otra tríada que también en psicología se conoce como la tríada oscura, ¿no? Que es el narcisismo, la psicopatía y la manipulación, ¿cómo se llama? Que ya hablamos, el maquiavelismo. Maquiavélicos, ya dijimos también. Entonces, esa triada, o sea, estos tres juntos, eres. Superhéroes, y entonces manipulan mucho, gaslighting, y también la gente que tienen a su alrededor, por ejemplo, una esposa, están como muy manipulados y todo gira en torno a ellos y todo su universo está acomodado para que todo funcione como ellos quieren. Total, qué locura. Es una locura, está muy cañón, es de mucho miedo. Mucho miedo, da mucho terror. Y digo ellos porque sí está comprobado que la mayoría de los asesinos seriales son hombres. Okay. Hay un porcentaje muy mínimo de mujeres, existen, y la mayoría de las víctimas son mujeres. Ok. La mayoría. Es como muy curioso todo lo que coinciden, ¿no? Exitosos en el trabajo, cuentan con familias normalmente. Normalmente también suelen tener parafilias. Las parafilias son todos estos trastornos sexuales. Ok. Y evidentemente esto es muy difícil de saber porque pues es la vida muy íntima de las personas. Claro, o sea, no es como que vas así como por la calle me gusta. Y te dice, exacto. No, o sea, pues hola, es que a mí me gusta tal, pues a quién le importa, ¿no? Entonces, más bien hasta que ya estás relacionado con ellos es cuando empieza, te das cuenta de esto. Y no te lo van a demostrar en la primera, la segunda, la tercera. Claro. ¿No? De repente a lo mejor te dicen, ay, como que tal. Y cuando ya te viste envuelto, pues ya, ¿no? Total. Entonces, miedo. Eso es súper importante. Necesidad de poder. Mucho miedo al rechazo. Es gente que no tiene tolerancia ni a la frustración ni al rechazo. Eso también es algo que se podría llegar a disparar. Ajá, a lo mejor. O sea, que lo notes que y lo es puedas como notar. Y otra que me parece importante mencionar, porque además el mismísimo Ted Bundy lo dice en la última entrevista que se le hizo. Búsquenlo también es porque buenísimo, todos los videos están ahí en YouTube. Ya hay muchísimas cosas a nuestro alcance que podemos ver y sentirnos aún más aterrorizados. Sentirnos muy mal. Sentirnos de ser muy seres mal. humanos. La mayoría, Ted Bundy se avienta a decir que todos son adictos a la pornografía, sobre todo a la pornografía violenta. Entonces aguas con lo que consumimos también, ¿no? También. O sea, ese ya es otro tema muy fuerte, pero estamos hablando de estas características. Y algo que me voló la cabeza, porque, insisto, la pregunta nace... Sí, es cierto, no me acordaba que dice eso. Sí, él dice eso. Tiene mucho que la vi. Y no me acuerdo explica, si la vi una vez o dos veces. Y lo explica. Y de hecho, él le atribuye, obviamente, en su ultranarcisismo y su cuestión súper... O sea, este hombre de verdad estaba en la cima de la locura. Total. De la demencia. Demencia. Pero él le atribuye
casi a todo lo que él empezó a pensar y tal, a esa situación, a esa adicción. Claro, él tenía todo el cóctel también detrás. Sí, ¿no? sí, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, y lo que quería decir ahorita era que algo que me vuela la cabeza es, estamos en ese límite de entender si nacen o se hacen o qué. Y biológicamente ya se descubrió que el cerebro de un asesino serial sí presenta normalmente diferencias a un cerebro de una persona que no tiene este tipo de pensamientos. Y es que el área que domina la empatía está más reducida. Que es lo que decíamos, que ellos pues no, o sea, no sienten justo, empatía. Y normalmente la frecuencia cardíaca de ellos tiende a ser más baja. Que la del ser humano normal. Promedio. Esto quiere decir, esto envuelve muchas cosas, pero de las más importantes es el miedo no lo sienten igual. Y también se piensa o se cree que es una de las cuestiones por las que ellos, al ser inteligentes y tener estas características, se aburren muy fácil con la vida. Entonces están buscando cosas. ¿Buscando qué? Sí, o sea, la madre de todos los vicios, ¿no? Se sienten sin qué hacer, se sienten sin qué inventar. ¿Qué hago? Pues voy a matar. Sí. O sea, algo que les cause este rush, ¿no? O sea, como esta emoción de la que en su día a día carecen. Y por último, antes de meternos a cada uno de los asesinos que vamos a ver, lo de las fases. Empieza todo en una fantasía, en tener pensamientos muy recurrentes acerca de quiero hacer esto de esta manera contra este tipo específico de persona. Dios mío. ¿No? Porque además tienden a tener un patrón en las víctimas que escogen. De ahí viene Es que también eso es una locura, o sea, ¿cómo las escogen? O sea, ¿cómo se les bota eso? Hay una tendencia a, por ejemplo, en mujeres que parezcan a su madre, muy fuerte, ¿no? O a la mujer que los dejó, o a otra persona que los violentó. Sí, es como revenge. 100% revenge. Y con este tipo de mala relación con la madre desarrollan mucho desprecio por las mujeres, ¿no? En general. Recordemos que todas las patologías mentales vienen de un niño lastimado. Totalmente. Entonces es ese niño, pero quiere venganza. Y twisted, ¿no? Y con poder. Claro. Entonces es una locura. Después viene la pesca o la caza, que es como salir a la calle literal a buscar. ¿A quién es? ¿Quién se me antoja hacer esto? Después viene la seducción, la cuestión de atraer, que lo pueden hacer en minutos, en meses, en segundos, en años. Que también es una locura porque eso les apasiona también. La situación, más allá del acto en sí, lo que a ellos les provoca mucha adicción es todo el ritual. Es Sí, hacer todo el ritual completo. Y bueno, la captura, que es normalmente el momento en el que deshumanizan a esta persona y pues obviamente ya cuando cometen el crimen. Después suelen quedarse con un souvenir. Eso no sabía. Sí, eso es muy común. Es una locura. No, o sea, y es súper común, súper mega común, y es una de las razones más básicas de cómo los han atrapado. Claro. Y no pueden tanto dejar ellos un souvenir como quedarse con uno. El dejar, algunos lo hacen, otros no. Que es muy narcisista. Y es también, siento yo, muy en el fondo y debajo de todos estos demonios, un grito de ayuda. De háganme parar, ¿no? Pero bueno, ese sí ya es mi punto de vista personal. Teoría de conspiración fusil. Pero se llevan un souvenir. Un ropa interior, un mechón de pelo, el collar que traía la persona. Se llevan un recuerdo, un trofeo de lo que cometieron. Y después viene un periodo de depresión severa. Que son los tiempos de calma, por así decirlo. Y tú dirás, claro, les da depresión porque se dieron cuenta de lo que hicieron y tal. No, les da depresión porque normalmente los actos que cometieron no cumplen con las expectativas, no fueron lo suficientemente perfectos, maravillosamente bien ejecutados, o crueles, y de ahí viene la repetición. Lo voy a volverlo a hacer porque la siguiente vez lo voy a hacer mejor. Exactamente. Entonces, así medio funciona esto. ¡Qué locura! Es
Es una locura. Yo tengo una teoría también energética, que me encanta también ver las cosas desde el punto de vista energético. Y sí creo que cuando un ser humano crece en pura vibración baja y en pura cuestión que atrae vibración baja y sin una estructura espiritual y sin un... Creo que sí también tiene que ver. Esa ya soy yo, insisto, ¿no? Y todo ese cóctel. Es que sí tiene mucho sentido. Ahora, por ejemplo, la cuestión biológica, ¿no? Del cerebro. Está comprobado. Tú puedes tener la misma reducción en la cuestión de la empatía, pero si tu entorno familiar fue bueno, no te vas a convertir en una asesino serial, ¿no? Sí, es como menos probable que eso suceda, ¿no? O si tienes todas estas cosas en cuanto a, una familia disfuncional, todo lo que ya mencionamos, pero tu cerebro es más normal, tampoco es tan probable. Aquí es una mezcla de cosas muy puntuales que suelen ser iguales en todos los casos. Qué locura es eso. Mencionamos mucho a Ted Bundy no solo porque es uno de los más famosos, sino porque es impresionante su historia. Si no la conocen, vayan a conocerla. Hay una película, de hecho, de Zac Efron, que también está en... Y Lily Collins, My Love. en Netflix. Que es la historia de Ted Bundy y que además... Me parece que está muy bien lograda. Mucha gente como que estaba dudosa por Zac Efron. Ay, me choca la gente todo el mundo piensa en We're all in this together. ¿Sabes? Y es como, güey, es actor, déjenlo. No, ¿y sabes por qué me molesta? Porque ellos creen que es muy fácil hacer We're all in this together. Exacto. Creen que es fácil y que no tiene no requiere de ningún tipo de talento. Claro, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Zac Efron es un gran actor, tanto para cosas de comedia, chavitos románticos. Y aparte es novio de todas, menos mío, pero es novio de todas. No, pero de verdad lo hace muy bien. Y escogen a Zac Efron, que es un hombre evidentemente muy guapo, porque Ted Bundy era muy guapo. Justamente y seducía a las eso es mujeres. lo que hace ratito platicábamos, que es una locura cómo usan como ese tipo de encanto, como... Y saben lo que tienen. Me da mucho nervio. Saben lo que tienen, porque si te fijas, ahorita voy a hacer una comparación. Todo esto ya soy yo, ya es personal, ya sí, estoy alegando, ya pasamos la parte como es más... Ya deja su información. Pero él seducía a las mujeres, incluso ya estando en prisión y ya todo el mundo sabiendo la cantidad de fechorías terribles que había hecho. Tenía fans que lo esperaban afuera del juicio y le gritaban y lo amaban. ¿What? O sea, ¿qué? Y por otro lado, en la cuestión de ellos saben lo que tienen. Él sabía que era bien parecido, él sabía que era atractivo, él sabía que podía usar ese encanto, ese charm con las mujeres. Si te fijas, en el caso de Charles Manson... Es lo que te iba a decir, Charles Manson por las mismas. O sea... Sí, pero siento que él más, como tenía y voy a decir algo muy fuerte, pero de verdad lo creo, como este perfil, este look, esta onda también por la época, Jesus Christ, ¿no? Entonces yo soy un mesías. Claro, entonces, y aparte él lo creía genuinamente. Y lo muy impresionante de Charles Manson, por si no lo saben, que también, o sea, si quieren información de Charles Manson, Dios, o sea, creo que hay más películas de Charles Manson que de, no sé, que de Fast and the Furious. Seguro. Pero es interesantísimo, visto desde todos los ángulos, porque además él nunca cometió el crimen en sí, él no perpetró los crímenes con sus manos. Él convencía a la gente, él tenía una comuna hippie en donde convencía a la gente que fueran y hicieran los crímenes más atroces que te puedas imaginar. Imagínate esa locura. Por eso hubo muchos problemas para enjuiciarlo, porque él imagínate ese nivel de inteligencia. Y yo no hice nada, pues no hizo técnicamente. ¿No? Y como dirían las mamás, ¿no? ¿Y qué? Si te digo si tu amigo te dice que te tires por la ventana, te tiras por la ventana. Ahí sí aplica con el Charles. Aplicó. Súper aplicó con el Charles. Aplicó. Y aparte también hay toda una locura de teorías de conspiración que ya platicamos justo como de Charles y todo lo que hay ahí como alrededor. Es un caso interminable. Interminable. Y está uno que a mí me da mucho miedo. Está el Zodíaco, que también hay una película buenísima de él que me parece fabulosa. También les vamos a poner toda la info acá porque está súper chido. Por ejemplo, yo no he acabado la de Ted Bundy de Zac Efron porque mamá me quedé dormida. Sí, pero es muy buena. Sí, pero la tengo que terminar. Y está. Y está el caso de John Gacy. Uh-huh. Él me da muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque... Y creo que de ahí viene mi mala... Platica un poco para los que no conozcan mi mala este relación caso. con los payasos. John Gacy mató a más de 30 chavitos, hombres.
además de abusar sexualmente de ellos, pero lo que es muy cañón acerca de él es que de verdad tenía una familia, era miembro de la comunidad, todo el mundo lo quería, y tanto era así que organizaba fiestas, la gente iba a su casa. En algún punto la gente iba a su casa y estaban sentados todos comiendo en grandes mesas, en gran tertulia, sobre donde él tenía enterrados a estos cadáveres. Y además él era tan integrado a la sociedad que en las fiestas infantiles de toda la gente de la comunidad iba disfrazado de payaso y tenía un personaje que se llamaba el payaso Pogo. Y hay fotos de ese señor vestido de payaso y me quiero matar. Y de hecho, la historia de It está basada... sí, Pennywise está inspirado en este señor Daisy. Cosas incomprensibles. Cuando ves las fotos, o sea, se me pone la piel chinita. O sea, se me pone la piel chinita porque es una locura. También hay muchos grado documentales de inteligencia y de es que van a decir, es que eso no es inteligente. No, sí. O sea, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras? ¡Ay, todo bien! Vengan a mis fiestas. Y también insisto mucho en la prevención, porque en muchos de los casos sucedió algo parecido a esto. A Daisy lo agarran por cometer abuso sexual a 2 jovencitas, a 2 chicas, lo encarcelan 6 años y por buen comportamiento sale. Casual. Y cuando sale, se cambia de lugar, se cambia de esposo, o sea, se casa con otra persona, hace una nueva vida nueva, pone una nueva fachada, nadie sabe realmente quién es porque no es como que uno conozca, y menos en esa época. Justo te iba a decir, también en esa época también la tenían mucho más fácil. No, pero ¿quién va a saber quién es? Pero de todas maneras, si llega un nuevo vecino, güey, lo último que se te ocurre es buscar sus antecedentes penales, ¿no? O sea... Y hay que hacerlo. Dios mío. Entonces, de forma, como les digo, ¿no? Parte fundamental de la comunidad, un lindo, un increíble. Y a los pocos años empieza... y peor. Exacto, lo mismo y peor. Entonces, híjole, o sea, sí es complicado. Es una locura y si quieren, podemos ser unos clavados y empezar otra vez díganos si les por acá, si les gusta esto, si les da miedo, porque también conozco gente que me ha dicho, no me cuentes. Me da miedo. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que no hay que clavarse, o sea, si no quieres estar en esta dimensión, obvio, está bien, porque además está bien, muy respetable. Pero sí hay que saber que existen estas cosas para... lo que decías, que tal que alguien más hubiera sabido y lo puedes... No, o sea, y pues sí, la ignorancia es la felicidad en muchos casos, pero pues no sé, a lo mejor si a tu alrededor hay alguien y en lugar de decir, ay, es como raro, dices, güey, señales de alarma, red flags, pues estás más seguro. Total. ¿No? Porque además sí, o sea, sí es común. Sí existe, o sea, a ver. No es 1 en 1 millón. No, tampoco es todo el mundo, pero no es 1 en 1 millón. Sí, tampoco se asusten ni crean que ahorita los va a matar su esposo, o sea, y también pues entender que es importante generar entornos sanos para nuestros bebés. Todo se reduce justamente a salud mental y sin justificar, está bueno, ¿no? saber, está bueno informarse, está bueno cuidar a nuestros niños en todos sentidos y pues nada. Y a nuestros grandes y a nuestros amigos, o sea, ¿no? Todos. Y si ves algo raro, pues mejor preguntar, indagar. Exacto. Entonces, bueno, me encanta este tema. A mí también. Díganos a ustedes qué les parece, como dice Lianita, si les da miedo, si les da morbo, si les da curiosidad, si hay alguno que en particular dicen, híjole, este es como que a mí me causa mucho conflicto. Justo una de mis mejores amigas tiene así de que literal ella, o sea, le digo, tú deberías hacer una maestría de Charles Manson. O sea, le apasiona el tema, o sea, pero de que es que hace fotos así de Sharon Tate y es así como... Es que le encanta. Es apasionante, sí, o sea, por eso se volvió tan famoso, que además eso también es una característica, les gusta el reconocimiento y todos estos... O sea, estos juicios públicos que han tenido, lo adoran y alegan y le quieren entrevistar. Claro, que vengan a entrevistarme. Claro, o sea, claro, entonces, sí, soy maravilloso. Claro. Soy un asesino maravilloso. Sí, o sea, soy el mejor en lo que hago. Claro. Qué locura. Ok, pónganos acá en los comentarios qué onda con sus vidas. ¿Les da miedo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Hay que clavarnos más. ¿De quién hablamos? ¿Cuál es su favorito? Hashtag qué miedo. Hashtag qué miedo. Hashtag cuál es mi asesino serial favorito. Pues nada, gracias por estar acá. Los amamos un chorro. Compartir,
denle like. Chisme, like. Piquen a la campanita, compartan, de verdad sí compartan, o sea, sí nos ayuda muchísimo. Que más gente sepa que existimos. Y sí, cuéntenos en sus comentarios qué opinan de estos temas y si hay algo en lo que quisieran que nos metamos ¿Quién más. quiere venir acá a echar chisme también de esto? Porque esto es maravilloso. Está muy a gusto, la verdad. Muy a gusto. Muchas gracias a todos, gracias a Mastodóntica, nuestra casa. Les mandamos muchos besos a todos, muchos abrazos. Nos vemos en la siguiente, en las palabras mágicas. Adiós. Bye, bichos.